Buenas tardes. El día de hoy entonces vamos a hablar sobre la anatomía de la muñeca y la mano. Por supuesto que esto es una continuación de un curso que estamos haciendo sobre la anatomía del miembro superior. Y voy a en este punto, como saben, muchas estructuras que vienen del antebrazo van hacia la muñeca y la mano, entonces a lo mejor no es así. Voy a mencionar varias de estas estructuras que ya vimos en antebrazo. Entonces tenemos, ¿verdad? Para comenzar, lo que es en la muñeca el retináculo extensor. Normalmente los libros comienzan con el retináculo flexor, pero como implica el túnel carpiano y eso, quiero comenzar con el retináculo extensor, un poquito menos complejo. Y además, como en antebrazo, uno normalmente termina con el compartimiento posterior y este retináculo sostiene a todos esos tendones, entonces por ello quiero comenzar por aquí. Entonces, si se dan cuenta, ¿verdad? Recuerdan que todos los tendones posteriores más lo que se llamaba antes el primer y segundo radial, que son el extensor radial del carpo largo y corto, ¿verdad? Todos ellos van a pasar por una estructura llamada retináculo extensor, que es un ligamento transverso que sostiene a todos estos tendones. Este ligamento envía unos tabiques, ¿verdad?, hacia el radio y el cúbito, que hacen que se divida en lo que se llaman estuches. Entonces, pregunta frecuente en la muñeca, en anatomía, es los estuches, ¿verdad?, extensores, y qué músculo, qué tendones pasan por allí. Entonces, obviamente, tenemos que aprendernos el número del estuche, primero, segundo, tercero, cuarto, y quinto y sexto. Son 6 estuches y qué tendones pasan por allí. Entonces, lo que yo hago normalmente es aprendérmelos de acuerdo a cómo me aprendí los del compartimiento posterior. Los músculos del compartimiento posterior. ¿Se acuerdan que los músculos del compartimiento posterior, ¿verdad?, son 8, que están dispuestos en dos planos. Un plano superficial hay 4 y en un plano profundo hay 4 más. Adicional a estos dos, como les acabo de decir, están 2 del compartimiento lateral que se llaman extensor radial largo y corto del carpo, que ellos también pertenecen a que también pasan por estos estuches, que son, como están aquí, el largo del carpo y el corto del carpo, que ellos se insertan en la base del primer metacarpiano y, perdón, del segundo metacarpiano y tercer metacarpiano en este orden respectivamente. Entonces, recordemos, ¿verdad?, que aquí está entonces el compartimiento posterior y cómo fue que nos aprendimos todos esos músculos. Hacíamos un abanico, ¿verdad? Hacíamos un abanico en este sentido, colocándonos colocando nuestro miembro superior derecho, ¿verdad?, viéndolo por el dorso, lo colocamos así y hacemos un abanico. Y empezamos con los primeros 4 del primer plano, que son el anconio, ¿verdad? Después viene el flexor cubital del carpo, ¿verdad? Extensor cubital del carpo. Luego viene el dedo meñique y entonces nos recuerda el extensor del meñique. Luego el anular no tiene propio de un músculo propio, entonces comparte el común de los dedos. Entonces el extensor común de los dedos, ¿verdad? Esos primeros 4 son los del primer plano. Segundo plano, entonces son los que viene. Dedo medio solamente tiene un tendón que comparte con los otros 4, entonces se mantiene el extensor de los dedos, el extensor común de los dedos, perdón. Después viene el índice, que sí, como el meñique, tiene uno propio, entonces me recuerda que hay el extensor del índice. Y el pulgar, que dijimos que era el egoísta, ¿verdad? Entonces tiene 3 músculos, que son el extensor largo del pulgar, abductor largo del pulgar y extensor corto del pulgar. Estos dos. Entonces, en este orden, ¿verdad? En este orden, como lo acabamos de ver aquí, nos vamos a aprender ahora los
eh, los estuches, ¿verdad?, del retináculo extensor, solo que nos los vamos a aprender al revés. ¿Y por qué, profesor, al revés? Bueno, porque los estuches van enumerados de radial hacia cubital. De radial hacia cubital, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, así nos los vamos a ir aprendiendo. Entonces, vamos a ir ahora al contrario. Entonces, en el primer estuche, ¿verdad?, vamos a colocar los del pulgar. Los dos primeros del pulgar, que son extensor corto del pulgar y abductor largo del pulgar. ¿Qué son estos dos aquí? Yo les había dicho, ¿verdad?, para recordar un poquito, que cómo aprendernos quién es extensor y quién es abductor y quién es largo y quién es corto. Bueno, cuando venimos por aquí, ¿verdad?, cuando venimos por aquí y caemos después del índice, viene el extensor largo del pulgar, que él se echa el polo, ¿verdad?, como dicen en Maracaibo, se echa el polo desde más lejos, desde el hueso que tiene más lejos. ¿Qué hueso tiene más lejos el pulgar? El cúbito. Entonces viene desde el cúbito este que está aquí hasta el hueso más lejano que tiene el pulgar, que es, o sea, más distal que tiene el pulgar. ¿Cuál es? La F2 del pulgar. Entonces, desde más lejos hasta más lejos. Por eso es el extensor largo del pulgar. Entonces, cuando caemos aquí, por supuesto, si este es extensor largo, aquí tiene que haber un extensor corto. Entonces ya ahí me sé otro músculo. Si aquí hay un extensor largo, aquí hay un extensor corto. Y el otro músculo es todo lo contrario. Si este es extensor corto, este es abductor largo. Extensor corto, abductor largo. Entonces estos dos, que son estos dos que están aquí, son los del primer estuche. Este primer estuche es famoso porque ocurren tenosinovitis estenosantes, es decir, el estuche se engrosa, se puede engrosar y atrapar estos tendones. Entonces, se estenosa porque se estrecha, es la palabra en griego, se estrecha y entonces se comprimen y ocurre la enfermedad llamada enfermedad de Dequervain, que la voy a colocar por allí en unas láminas. Enfermedad de Dequervain es una tenosinovitis estenosante del primer estuche extensor y, por supuesto, te preguntan qué músculos están implicados: extensor corto y abductor largo. Luego, ¿verdad?, aquí está el primer estuche, luego viene el segundo estuche. El segundo estuche también tiene dos. Primero tiene dos, enfermedad de Dequervain. El segundo tiene dos. Esos dos que vienen son los únicos que son de otro compartimiento, que son los del compartimiento lateral, que es este que viene aquí. Estos dos que vienen aquí, que son respectivamente extensor largo y corto, ¿verdad? Extensor largo y corto del carpo. Extensor radial largo y corto del carpo. Lo que pasa es que los nombres son largos. Extensor carpis radialis brevis y longus. Es que me suenan más en latín por la historia que siempre les he contado de que en mi posgrado estaba un cirujano de mano que le gustaba mucho la docencia y casi que nos obligó a aprendernos eso en latín. Cuando le hablábamos los músculos en español no nos paraba, pues no nos prestaba atención, pero cuando se lo decíamos en latín era que sí. Entonces, bueno, de tanto hacerlo a juro, bueno, nos lo aprendimos en latín. Entonces el extensor carpis radialis brevis y longus son aquí el segundo estuche. El tercer estuche, que es este que está aquí, que sería aquí, entonces es un compartimiento solo. Y va este señor que acabamos de hablar de él, que es el largo del pulgar, extensor largo del pulgar. Entonces fíjense, llevamos los tres primeros estuches. Primer estuche lleva 2, segundo estuche lleva 2, tercer estuche lleva 1. Fíjense que a excepto de estos dos que están atravesaditos aquí, vamos en el orden del abanico que habíamos hecho para aprendernos el compartimiento posterior. Luego,
¿Qué viene? El extensor del índice. Y después, ¿quién viene? Los cuatro tendones del extensor común de los dedos. Entonces, el siguiente compartimiento, que es el cuarto estuche extensor, ¿verdad? Tiene los 4 tendones de los dedos largos más el del índice. Entonces, fíjense, así, de esta manera, me acuerdo. Cuarto estuche extensor tiene los 4 tendones largos más el del índice. 4 tendones. Una de las cosas también de destacar en traumatología, que se los dije en la semana pasada, que entre el segundo estuche y el tercer estuche queda esta estructura anatómica que se llama el tubérculo de Lister. En el tubérculo de Lister es que el extensor largo del pulgar se apoya para dar esa curva, ¿verdad? Y hace como una polea y le da más fuerza al extensor largo del pulgar para hacer su movimiento. Quinto y sexto estuche tienen uno cada uno, que son los que me faltan. Aquí el extensor del meñique, quinto estuche, y este señor en el sexto estuche, que es el extensor carpis ulnari o extensor ulnar o cubital del carpo. Extensor del meñique, extensor cubital del carpo. Entonces esos son los 6 estuches. Entonces si ustedes los ven aquí está el dibujito otra vez del principio, ¿verdad? Aquí están todos los estuches. Primer estuche, extensor corto del pulgar y abductor largo del pulgar. Fíjense que en mi mente siempre pasa primero que este me lo sé, porque es largo, me acuerdo, pasa por el tubérculo de Lister y por eso es largo. Entonces, siempre cuando yo voy a nombrar estos dos, como no me lo sé el caletre, porque yo no sirvo para el caletre, cuando me preguntaban esto, siempre recordaba aquí que está el extensor largo del pulgar. Entonces aquí empezaba con extensor corto del pulgar y abductor largo. Segundo compartimiento, los dos radiales, que antes se llamaban primer y segundo radial, pero como los anatomistas se aburrieron, entonces le pusieron nombres más largos. Entonces, extensor radial largo del pulgar, extensor radial corto del pulgar. Ese es el segundo compartimiento. Tercer compartimiento, no lo sabemos, que es el extensor largo del pulgar. Cuarto compartimiento, el extensor común de los dedos con sus 4 tendones más un quinto tendón que es el extensor del índice. Quinto estuche, el extensor del meñique, y sexto estuche, el extensor carpis ulnaris o extensor cubital del carpo. Aquí en un corte transverso, ¿verdad? Primer estuche, segundo estuche, tercer estuche, cuarto estuche con 5 tendones, quinto y sexto tienen un solo tendón cada uno. Otra estructura que se pregunta más todavía es la tabaquera anatómica. La tabaquera anatómica prácticamente es una estructura triangular, ¿verdad? Que lo vemos hacia radial, hacia el extremo radial de la muñeca, que está conformado por los músculos del primer estuche hacia radial y hacia lateral el músculo del tercer estuche. Y los dos del medio, que serían los del segundo estuche, son estos que están aquí, que están en el piso de la tabaquera anatómica, en conjunto con la arteria radial que va pasando por allí. Doctor, pero la arteria radial no pasa aquí adelante. Sí, pasa adelante en la muñeca, pero cuando está terminando el radio, ella se hace hacia posterior. Ella se va hacia posterior y pasa por la tabaquera anatómica. Y nosotros entonces podemos ubicar, hacemos extensión del pulgar, ubicamos allí el triangulito, el huequito, la fosita de la tabaquera anatómica. Y entonces, si palpamos suave, vamos a palpar la arteria radial. Entonces, si le preguntan límites de la tabaquera anatómica, hacia lateral tenemos al extensor corto del pulgar y abductor largo del pulgar. Hacia medial, el extensor largo del pulgar. Y en el piso
tenemos de hecho varias estructuras que podemos mencionar que son primer y segundo radial, ¿verdad? La arteria radial y más profundamente el hueso escafoides. Es el punto doloroso para el hueso escafoide. Cuando nosotros estamos pensando que hay una fractura de escafoides, ¿verdad? Si vemos una rayos X tenemos dudas de si hay una fractura de escafoide, debería ser doloroso la palpación en la tabaquera anatómica porque allí es que está el escafoide. Entonces aquí más o menos vemos cuando colocamos la mano así, estos músculos que se pueden marcar. Entonces fíjense que son los del primer estuche y los del segundo estuche que le están pasando por debajo hacia la base de el primer y segundo metacarpiano. Aquí está otra vez la tabaquera anatómica, en el fondo el escafoide, igual los vemos aquí como los podemos palpar. Entonces, aquí, ¿verdad? Vamos a recordar otra vez, sobre todo el compartimiento posterior, que en su primer plano, el plano superficial, está el anconio, el extensor cubital del carpo, el extensor del meñique y el extensor común de los dedos. Más profundo está el extensor del índice, extensor largo del pulgar, abductor largo del pulgar y extensor corto del pulgar. Todos estos en conjunto con los del compartimiento lateral están inervados por el radial y por eso los tenemos azul. En el compartimiento anterior, ¿verdad? Tenemos que entre el cubital y el mediano se dividieron la inervación. Esto es importante, ¿verdad? Que lo recordemos, lo repasemos para poder recordar mejor ahora que vamos a estudiar la mano, cómo está inervada la mano, entonces lo vamos a poder relacionar. Fíjense que el mediano se encarga de la inervación de todos los del compartimiento anterior, excepto el flexor carpis ulnaris y que es el cubital anterior o flexor cubital del carpo, y el flexor profundo de los dedos. Recuerden que se divide en 4 tendones. Los 2 tendones que están más hacia el meñique, es decir, el tendón del meñique y el tendón del anular, están inervados por el cubital, pero el tendón del medio y el tendón del índice están inervados por el mediano. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? En la muñeca, quise dejarles aquí, más que todo a manera de guía y de información, los estabilizadores estáticos y dinámicos de la muñeca. Recordemos que la articulación de la muñeca está formada por estas 3 articulaciones. La articulación radiocarpiana, el radio articulándose con el semilunar y el escafoides, tiene sus carillas articulares. La articulación mediocarpiana, ¿verdad? Que es la articulación entre las 2 filas del carpo. Sería esta aquí que estoy delimitando. Y la otra articulación perteneciente a la muñeca es la radiocubital distal. La radiocubital proximal, hasta arriba, pertenece a las del codo, que también son 3. Perdón, aquí va a pasar el videito este. Entonces fíjense cómo se maneja la articulación radiocarpiana, una articulación de la muñeca pues que es bastante inestable y necesita mucho de las articulaciones de los ligamentos radiocarpianos que están señalados allí, que ayudan a la estabilización de esta articulación, porque esta articulación puede, hablo de inestable, de que no dependen mucho de su congruencia articular, porque fíjense que hay una concavidad en el radio, pero es casi plana. Entonces se ayuda es mucho con los ligamentos. De hecho, es una articulación que sufre muchos esguinces, recordando que el esguince implica una lesión ligamentaria.
Entonces, bueno, aquí más o menos tiene los ligamentos, que no me voy a detener en ellos. En la parte anterior, los ligamentos radiocarpiano palmar, ¿verdad? Que aquí tienen el dibujo de Testí, el ligamento posterior o radiocarpiano dorsal, ¿verdad? Y igual los ligamentos colaterales, que son los que más se tienden a tener sus esguinces, sus lesiones, tanto el ligamento colateral cubital como el colateral radial. Entonces, el túnel carpiano, ¿verdad? Es una estructura anatómica por donde van a pasar varios de los tendones flexores que vimos en el compartimiento anterior del antebrazo. Es una estructura importante también porque sufre la patología que normalmente llamamos síndrome del túnel carpiano. Entonces, por allí, por este túnel carpiano que va delimitado, ¿verdad?, en el piso por los huesos del carpo y en el techo, ¿verdad?, está este ligamento que normalmente lo llamamos retináculo flexor, y vamos a hablar ahorita un poquito de esos límites, ¿verdad? El contenido va a ser los 4 tendones profundos, ¿verdad? Los 4 tendones profundos del flexor profundo de los dedos, los 4 superficiales del flexor superficial de los dedos, va adicionalmente el flexor largo del pulgar y el nervio mediano. Los 4 tendones del flexor superficial de los dedos, fíjense que van 2 arriba y 2 abajo. Los 2 que van arriba normalmente son el del medio y el del anular. Abajo van los de los extremos, índice y meñique. Y más abajo, en un tercer plano, van el flexor profundo de los dedos. Recuerden que el flexor profundo de los dedos en el antebrazo y el flexor largo del pulgar están al mismo nivel. Ellos van allí en el piso con el nervio mediano, pero el nervio mediano sí tiende a ir, cuando pasa por el túnel carpiano, tiende a ir encima del tendón del índice del superficial del índice. De hecho, ese es el punto de referencia cuando se va a hacer el bloqueo de la muñeca, del nervio mediano en la muñeca, la dirección del índice. Lo otro particular, ¿verdad?, del túnel carpiano es que hay un estuche por donde pasa el flexor radial del carpo, o también llamado palmar mayor. Este músculo palmar mayor o flexor radial del carpo, él pasa también por un estuche aparte, que los anatomistas cada uno lo describe como un poco diferente de su punto de vista, pero todos llegan a la conclusión que él no forma parte, que él no pasa por el túnel carpiano. Igualmente que el músculo, que aquí no está representado, pero el músculo flexor cubital del carpo. Entonces, todos esos tendones, para que se acuerden, el contenido del túnel carpiano son 10. De hecho, aquí también están viendo de una vez, pueden repasar los extensores, los estuches del retináculo extensor. Ahí tenemos el retináculo flexor con sus inserciones en el carpo, que las vamos a ver ahorita mejor, y el retináculo extensor, donde está dividido con su estuche y eso. Entonces, si hacemos un corte transversal, fíjense, ahí están el retináculo extensor, que es este, y aquí el retináculo flexor, ¿verdad?, que tenemos, que está delimitando aquí lo que es el túnel carpiano. Entonces, en vista de que había controversia, ¿verdad?, en cuanto a lo que es el túnel carpiano, y eso, bueno, me puse a investigar un libro que es de anatomía quirúrgica de cirugía de la mano, y entonces hablaba, ¿verdad?,
de que el retináculo flexor es todo esto que tenemos aquí y está dividido en tres porciones. Una porción proximal, una porción media y una porción distal. O sea, el retináculo flexor finalmente son estas tres porciones. La primera porción, ¿verdad? Él habla de que es una continuación de la fascia profunda antebraquial, es decir, de la fascia que viene del antebrazo. Y esta fascia, ¿verdad? Antebraquial del antebrazo es la que llega a ayudar a formar parte de ese estuche en el que está solo el flexor radial del carpo. Igualmente ayuda a formar un canal, abraza este nervio que es el nervio cubital y la arteria cubital la abraza y forman el canal que se llama canal de Guyon, que lo vamos a ver, o canal cubital, donde se puede, es un sitio de atrapamiento también del nervio cubital. Entonces, la segunda porción, que es esta que vemos aquí, es el túnel carpiano como tal. Es lo que sí se considera donde ocurre el atrapamiento del nervio mediano. El túnel carpiano, ¿verdad? Y es lo que en otros libros, pues, ven como ligamento transverso del carpo. Es decir, si ustedes se ponen a estudiar, se van a dar cuenta que muchos libros hablan del retináculo flexor y del ligamento transverso del carpo como cosas similares. Sin embargo, este libro habla de que el ligamento transverso del carpo es solamente la porción media de lo que implica el retináculo flexor, y el retináculo flexor completo son estas tres porciones. Le llamamos retináculo flexor porque es lo que va a sostener a los músculos flexores. A los músculos flexores. Pero como estas son fibras propias, en este punto del ligamento transverso del carpo, ¿verdad? Entonces por eso lo separan de esta aponeurosis palmar y de esta aponeurosis antebraquial. Es decir, que la porción más distal y más proximal pertenecen, como decir, a otra región. Está la aponeurosis antebraquial y a la aponeurosis palmar. O también él la describe como aponeurosis que está entre los músculos de la eminencia tenar y los músculos de la eminencia hipotenar. Entonces, el retináculo flexor lo dividimos en una fascia antebraquial profunda, ligamento transverso del carpo y fascia profunda y aponeurosis palmar o entre los músculos tenares e hipotenares. Entonces, como tal, ya hablando del ligamento carpiano transversal, que es el que nos importa porque es donde ocurre el síndrome del túnel carpiano, tiene una parte superficial, unas fibras superficiales que también pertenecen, las más proximales, pertenecen a la fascia antebraquial y las más distales también pertenecen a esta fascia palmar. Pero tiene otras fibras más profundas que son el ligamento carpiano transversal como tal. Recuerden que el síndrome del túnel carpiano va a ocurrir que hay una compresión del nervio mediano y el nervio mediano tiene unas arterias chiquiticas que corren en su epineuro, en su parte más superficial. Esas arterias se llaman, que lo que normalmente se llama la vasa vasorum. Entonces esa vasa vasorum se comprime y no deja de pasar irrigación al mediano y entonces el mediano sufre isquemia de sus componentes y al sufrir esa isquemia es lo que va a conllevar a que el paciente presente toda la sintomatología que normalmente presenta. Entonces, si se fijan, ¿verdad? Este es un dibujo del testículo, ¿verdad? Un corte transverso de la muñeca y entonces él habla de que el flexor radial del carpo está más radial, o sea, el túnel carpiano finalmente no llega hasta el tubérculo del escafoides,
sino que él está en un estuche metido por allí hacia lateral. Fíjense, por ejemplo, también a este del Rubiero lo coloca igual en un estuche, pero más superficial. Lo coloca aquí en un estuche más superficial al flexor radial del carpo. Y este que es el Bouchet, ¿verdad? También habla de que hay de que está el ligamento transverso del carpo y que el ligamento transverso del carpo envía un tabique hacia abajo dividiendo el túnel carpiano en dos. Él habla de que esto es un túnel carpiano completo que está dividido en dos. Un sitio, un compartimiento donde están los 10 tendones y un compartimiento donde está el flexor radial del carpo. Pero bueno, la mayoría finalmente hablan de que el túnel carpiano, propiamente dicho, es donde están los 10 tendones. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿verdad? Entonces podemos entender cuando nos referimos a los límites del túnel carpiano. Si vemos este dibujito, prácticamente podemos sacarlo. Yo coloqué entre paréntesis, aquí me faltó cerrar el paréntesis. Yo coloqué entre paréntesis las estructuras que agrega el libro que les comenté de cirugía de la mano, que es un poco más específico, que es el DOI. Y dejé fuera del paréntesis lo que normalmente dicen los libros y lo que normalmente es más fácil para aprender a los estudiantes de medicina. Entonces, hacia lateral, una de las cosas que yo hice para recordar los límites del túnel carpiano, ¿verdad? Sobre todo lateral y medial, porque siempre como vamos a nombrar los huesos del carpo, entonces tendemos a olvidarnos. Entonces, tenemos que recordar cuáles son los huesos que están más lateral y cuáles son los huesos que están más medial. Entonces, vamos a recordar el caletre, ¿verdad? De los huesos de la primera fila y los huesos de segunda fila. La primera fila, escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme. Y la segunda fila es trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. Entonces, hacia radial, ¿verdad? Hacia radial van a estar, perdón, radial es esto. Disculpen, radial es esto porque este es el pulgar. Hacia radial están el primero de la primera fila y el primero de la segunda fila. ¿Quiénes son? El escafoide de la primera fila y en la segunda fila empezamos con trapecio. Entonces, los tubérculos de ellos dos son el límite lateral del túnel carpiano. Tubérculo del escafoide y tubérculo del trapecio, ¿verdad? El DOI agrega la fascia que pasa sobre el flexor carpis radialis, porque fíjense que, por ejemplo, para Testí, el límite no implica, el límite del túnel carpiano, que es hasta aquí, no implica el tubérculo del escafoide, sino que habla de esta fascia que se envía aquí del ligamento transverso del carpo hacia abajo, hacia el carpo, y entonces para separar el flexor carpis radialis. Entonces, por ejemplo, para el mismo Testí, este tabique es parte del límite lateral del túnel carpiano. Pero con que ustedes se aprendan tubérculo del escafoide y del trapecio, vamos bien. Lateral. Hacia medial, entonces son los últimos de cada fila. El último de la primera fila, ¿quién es? El pisiforme. Que de hecho el pisiforme no va en la fila como tal, sino que él se echa hacia adelante. Él va adelante, él va articulado hacia adelante del hueso que lo sostiene, que es el piramidal. Ese es un tuyuyo, como le digo yo siempre, un tuyuyo que nos podemos palpar aquí a nivel de la muñeca. Esa prominencia, ese huesito que nos tocamos en la muñeca hacia cubital es el pisiforme. Y más hacia distal, ¿quién es el último hueso de la segunda fila? El ganchoso. Entonces su gancho es el que es parte del límite del ligamento del túnel carpiano. Entonces, el pisiforme y el gancho del ganchoso son el límite medial
del túnel carpiano. El DOI habla de también colocar allí el piramidal, que es el que sostiene al pisiforme. Pero con el pisiforme y el gancho del ganchoso, yo personalmente me conformo. En el piso, ¿verdad? Normalmente decimos los huesos del carpo. Los huesos del carpo forman el piso del túnel carpiano, pero aquí les especifiqué cuáles habla, valga la redundancia, específicamente el DOI, que menciona cuáles huesos del carpo. Y en el techo, el ligamento que hemos hablado en estos últimos minutos, el ligamento transverso del carpo. Entonces, normalmente ya no se habla del retináculo flexor, sino una parte del retináculo flexor, como ya se los he explicado, que es el ligamento transverso del carpo. El canal de Guyon, ¿verdad? El canal de Guyon es un canal que se forma aquí superficial al túnel carpiano. Es decir, un poco más superficial. Es este que está aquí. Si vemos, fíjense una cosa. Fíjense, todos estos tendones que vemos aquí están debajo de esto, que es el ligamento transverso del carpo. Y todos estos tendones que están pasando junto con el nervio mediano son el túnel carpiano. Aparte, va aquí, lateral y superficial, el flexor radial del carpo, que no pertenece al túnel carpiano. Pero, fíjense que aquí viene el nervio y la arteria cubital, y van pasando aquí, va pasando hacia radial de el pisiforme. Esto aquí es el pisiforme y este es aquí el gancho del ganchoso, donde se está insertando el ligamento transverso del carpo. Entonces van pasando por aquí, ¿verdad? El nervio y la arteria cubital. Ahora, esto, ¿verdad? Que vemos aquí, que viene desde posterior, fíjense que viene desde atrás. Él es parte del ligamento pues se me pasó. El retináculo extensor. Decíamos que el retináculo extensor sostenía a los tendones extensores. Entonces el retináculo extensor, él envía unas bandas hacia adelante, que son estas que vemos aquí. Él envía unas bandas hacia adelante, ¿verdad? Y esta banda que ven aquí arropa a estas estructuras que son el nervio y la arteria cubital. De hecho, cuando viene y la ropa termina insertándose encima del ligamento transverso del carpo. Vuelvo y repito, esto que vemos aquí atrás es el retináculo extensor que viene hacia adelante y arropa a la arteria del nervio cubital y se inserta en el ligamento transverso del carpo. Fíjense que como esto queda más proximal que el ligamento transverso del carpo, esto es lo que viene también a formar parte de la fascia antebraquial, que es esta que vemos aquí. Fíjense cómo esto está arropado, bueno, por esta fascia antebraquial que es el mismo tejido, pues es las mismas fibras que vienen de atrás y atrás formaron parte del retináculo extensor. Vienen ellas y arropan aquí, otra vez repito, creo que como la tercera o cuarta vez, arropan a la arteria y el nervio cubital. Eso entonces para que se imaginen esto que les voy a dibujar aquí. ¿Verdad? Entonces viene aquí como decirles el ligamento, el retináculo extensor, ¿verdad? Aquí están los tendoncitos, que serían el extensor del meñique, el extensor cubital del carpo, ¿verdad? Entonces, este retináculo extensor se viene hacia adelante y pasa y se inserta en el ligamento transverso del carpo. Y entonces aquí, ¿verdad? Aquí están arteria y nervio cubital. Arteria y nervio cubital. Entonces, cuando tú estás aquí y ves los límites de esto,
Voy a hablar es de los límites. Voy a hablar los límites de este canal. ¿Quiénes son los límites de este canal? Bueno, fíjense que vamos a sacarlo nosotros mismos. Hacia, como este es un canal, pero que es prácticamente como un triángulo. Fíjense que tiene un piso, un techo y una pared medial. Piso, techo y pared medial. Un triángulo prácticamente. Entonces, ¿el techo quién es? El ligamento transverso del carpo. ¿El techo quién es? El retináculo extensor, ¿verdad? O la misma fascia antebraquial. Y hacia medial tenemos los mismos límites del túnel carpiano. Pues claro, lo que pasa es que yo lo alcé bastante aquí, pero es prácticamente aquí pegaditos. Ellos están aquí pegaditos y entonces el límite medial del canal de Gullón es el mismo límite medial del túnel carpiano, que son pisiforme y gancho de ganchoso, que son estos que tenemos aquí. Lo que pasa es que se me olvidó dibujarlo aquí. No tengo el mismo dibujo, lo hubiera dibujado aquí. Pero son esos los límites, ¿eh? Entonces aquí quise colocarle unas láminas de cuando me tocó este tema en el posgrado, ¿verdad? Para dejárselas aquí en el video. Y que entonces el túnel carpiano, como sabemos, es la compresión del nervio mediano. Y hacemos lo que es el signo de Tinel, que es percutir el trayecto del nervio y nos va a dar parestesias. El paciente va a sentir parestesia o hormigueo en las zonas de inervación de él, pues, porque el signo de Tinel no es nada más para el nervio mediano. Cualquier nervio que tú percutas y da parestesias, eso se le dice signo de Tinel positivo, pero tú tienes que especificar signo de Tinel positivo para tal o cual nervio. El signo de Fallen, que es este que vemos aquí, hiperextender, que prácticamente las muñecas, ambas muñecas durante unos 30 segundos. Y también existe el signo de Fallen sensibilizado, que es colocarlas en flexión y sobre todo moviendo los dedos, el paciente va a sentir compresión del nervio mediano, o sea, no va a sentir la compresión, sino que va a presentar las parestesias. Aquí tenemos lo que les decía, la enfermedad de Decker-Vein, que es la compresión del primer estuche extensor. Repasemos que está formado por extensor corto del pulgar y abductor largo del pulgar. Si mandamos a empuñar al paciente colocando el pulgar dentro de los otros dedos y le hacemos desviación cubital pasiva, va a despertar dolor en el primer estuche. Es el signo de Filkenstein, casi es un signo patognomónico para esta enfermedad que se llama de Decker-Vein. Aquí está, normalmente es una operación ambulatoria, ¿verdad? Liberándose aquí el primer estuche y se liberan los dos tendones. Existen, ¿verdad? Lo que llamamos unas poleas a nivel de los dedos, que debemos también conocer. Estas poleas, ¿verdad? Permiten que los tendones flexores que van por cada uno, a través de cada uno de los dedos, por delante de cada uno de los dedos, se queden fijos al hueso. Es decir, si estas poleas, fíjense que son unas bandas aquí, que son anulares, porque forman como un anillo, algunas son anulares, que son las A, y las C, porque son cruciformes. Estas bandas fijan el tendón al hueso. Si ellas no existieran, entonces cuando nosotros dobláramos los dedos, flexionáramos los dedos quedarían levantados en la piel. Perdón, los flexores quedarían levantados en la piel y se verían como normalmente se le llama cuando estas poleas se rompen y el tendón se levanta, se le llama
tendón en arco de flecha. Creo que es así. Porque forman como... Ya va. Queda formando como un arco de flecha. Entonces, las poleas normalmente son preguntas de cuáles son las poleas más importantes que ayudan a mantener al tendón en su sitio, que son la A2 y la A4, y que ellas están posicionadas respectivamente en F1 y F2 de cada uno de los dedos. La polea A1 se encuentra en la cabeza del metatarsiano, del metacarpiano correspondiente. Y ella también se llega a enfermar, se engrosa, ¿verdad? Y llega a atrapar el tendón. Entonces, fíjense, cuando el dedo se flexiona, ¿qué pasa con el tendón? El tendón se sale del túnel, de este túnel completo que vemos aquí. Imagínense este dedo flexionándose. Entonces, ¿qué está sucediendo? Este tendón se sale porque se está contrayendo. Es decir, obviamente primero ocurre la contracción allá muscular que jala al tendón saliéndose del túnel, y es lo que hace la flexión del dedo. Cuando el dedo, para que el dedo vuelva a su sitio, el tendón tiene que volver a su sitio deslizándose debajo de cada una de las poleas. Puede existir un quistecito, ¿verdad?, a nivel del tendón que permita, que haga que cuando el tendón se va a deslizar hacia adentro, quede atrapado. No puede deslizarse porque la polea A1 no lo permite. Y entonces el paciente que les va a llegar diciéndoles que no puede extender el dedo, que a veces el dedo se le pega, y que eso normalmente el mismo paciente lo llama dedo en gatillo, porque es como si se dispara en ese momento. Entonces, de hecho, el paciente muchas veces le va a decir que no puede extenderlo y que tiene que ayudarse con la otra mano. Entonces, normalmente ahí la operacióncita es liberar la polea A1. Y aquí tenemos el dedo en gatillo. Y entonces aquí está la liberación de la polea 1 y ahí están los tendones flexores. Aquí, bueno, cuando estaba estudiando con mi hermano los portales para artroscopias de muñeca. Entonces aquí está una liberación del primer estuche extensor de una enfermedad de Decker-Vein en el posgrado. Igual, esta es otra. Este es una liberación bueno, este creo que era el mismo paciente. Liberación del nervio cubital a nivel del canal epitrócleo-craneano en el codo. Y bueno, vamos a decir que eso fue la parte de muñeca. Vamos ahora a lo que es la anatomía de la mano. Este es el doctor Andy Vale, como les dije, el que me hizo sacar dolores de cabeza con todos estos músculos en latín. Y bueno, finalmente lo tuve que aprender en latín. Ahí estábamos haciendo una artroscopia de muñeca en el hospital. Entonces aquí vamos a ver la importancia, ¿verdad?, de lo que es el pulgar con respecto a los otros dedos. Recuerden que la articulación del pulgar con el carpo es una articulación en silla de montar. En silla de montar porque fíjense que son como dos sillas de montar caballo, una puestas encima de la otra. Y esto permite que entonces el pulgar no se mueva como los otros dedos. Recuerden que yo les dije que el pulgar era cifrino. Él siempre quería ser diferente a los demás. Entonces él se mueve para adelante y para atrás como los otros dedos, pero también se mueve de un lado hacia un lado y hacia el otro, es decir, en aducción y abducción, y tiene hasta un quinto movimiento que es con la combinación de los otros, que se llama oposición, y entonces se opone a los otros dedos. De esta manera
al colocarse de frente a los otros dedos, permite un mayor agarre de la mano. De la articulación, entonces, trapezo metacarpiano. Articulación en silla de montar. Ese es el mayor ejemplo. Siempre que si le llegan a preguntar un ejemplo de articulación en silla de montar, es ese. Entonces ven cómo los dedos, el pulgar se opone, se coloca de frente a los otros dedos. A cada uno de los dedos, con cada uno de los dedos lo puede hacer. Aquí para recordar con lo que uno estudiaba, los cadáveres, las manos y los esqueletos. Entonces vamos a ir estudiando los músculos que tenemos en la mano. Por lo menos, siempre como tal a nivel de estudiante no exigían las inserciones de todos estos músculos. De verdad que es un poquito complicada, que además que son varios músculos, son bastantes, cada uno tiene a veces varias inserciones. Entonces es un poquito complicado aprendérselos todos, pero bueno, se los voy a dar de tal manera que se los puedan aprender en cuanto a su nombre, su posición dentro del compartimiento. Y lo siguiente es la inervación, que sí es importante y sí lo tienden a preguntar qué nervio inerva a cada músculo. Entonces, les voy a dejar con todos estos músculos de la mano, siempre les voy a dejar este cuadrito que me pareció interesante, que está de todas maneras en el Prometheus, anatomía del Prometheus. Entonces, tengo un paciente que me llegó con una herida en la región tenal. Entonces, para aprenderme estos músculos, ¿verdad? Yo lo que hice es que me imaginaba, ¿verdad? Vamos a decir, este corte que tenemos aquí de la mano. Aquí tenemos los 4 metacarpianos, ¿verdad? 4 metacarpianos y aquí el primero, que es el del pulgar. Entonces imagínense que este dibujo, esta foto de este cadáver, es esta que tenemos aquí. O sea, estos amarillos son los metacarpianos de cada uno de los dedos largos. Y tenemos el metacarpiano, el primer metacarpiano, el del pulgar. Entonces aquí vamos a ver los músculos de la eminencia tenar y la eminencia hipotenar. Recordemos que los músculos de la eminencia e hipotenar cada uno tiene 4. Entonces, ¿cómo nos aprendemos? ¿Cómo hacemos para aprendernos los 4 músculos de la eminencia tenar? Entonces, yo lo que hacía era que me recordaba los del antebrazo. Los del antebrazo. Entonces, recordar, relacionar los músculos del antebrazo que son del pulgar, ¿verdad? Y correlacionarlos con los movimientos que hace el pulgar. ¿El pulgar qué movimientos hace? Primero, vamos a dar como una vuelta ahora en abanico de esta manera, así. Entonces vamos a empezar desde atrás. Él hace movimientos de extensión hacia atrás, abducción hacia afuera, flexión hacia adelante, aducción, ¿verdad? Y oposición hacia adentro. Entonces, oposición para los otros dedos. Entonces,
¿Cómo nos vamos a ir acordando? Entonces, si se aprenden, obviamente, bien los del compartimiento, los del antebrazo. Si vamos hacia posterior, es decir, si yo voy a extender el pulgar, voy a necesitar los músculos extensores. Entonces, ¿cuáles son extensores que yo recuerde que son del pulgar? Entonces tenemos, me acuerdo que en el compartimiento posterior del antebrazo existen dos músculos, uno que se llama extensor corto, perdón, extensor corto o brevis, y el extensor largo. Entonces no necesito más extensores. Por lo tanto, no hay extensores en la eminencia tenar. No hay extensores. El otro movimiento ahora de lado, abducción. Entonces recuerdo que en el compartimiento posterior había un músculo llamado abductor largo y no había abductor corto. Quiere decir que el abductor corto está aquí, en la eminencia tenar. Entonces ese es el primer músculo que yo me acuerdo, el abductor corto. Hacia adelante, el otro movimiento es flexión. Entonces, yo me acuerdo que en el compartimiento anterior del antebrazo está el flexor largo del pulgar. Entonces, si hay un flexor largo, debe haber un flexor corto. Ese es el segundo músculo que yo me aprendo. Abductor corto del pulgar, flexor corto del pulgar. ¿Ve? Luego viene el movimiento de aducción, que es acercar el pulgar a los otros dedos. Aducción. Aducción, aductor, no me suena en ningún compartimiento. Entonces, por lo tanto, ese es único. Entonces, este que es el aductor del pulgar, no es ni largo ni corto porque es único, no es necesario colocarle apellido. Y el último, que es el que me hace la oposición en el movimiento de oposición a los otros dedos, es el músculo oponente del pulgar. El oponente del pulgar. Él lo coloco entre estos dos por su inervación, para que nos ayude a aprendernos su inervación. Entonces, repito rápidamente cómo hacemos para aprendernos los, los músculos tenares. No hay extensor, entonces abductor hay un largo, entonces tiene que haber un corto. Flexión hay un largo, tiene que haber un corto, flexor corto del pulgar. Aductor del pulgar porque no hay más. Y oponente del pulgar porque tampoco hay más. Entonces, si se fijan, hay dos con nombres largos y dos con nombres cortos. Flexor corto del pulgar y abductor corto del pulgar. Y estos cortos, o sea, con nombres cortos, que es oponente y aductor del pulgar. Entonces ahora, que aquí están, ¿verdad? Los de la eminencia tenar. Ahora vamos entonces con la eminencia hipotenar, que son tres músculos que tienen que ver con el meñique y un cuarto músculo que no es con el meñique, sino que tiene que ver con la piel. Dice que tensa la aponeurosis, la función es tensar la aponeurosis palmar o tensar la piel palmar. ¿Están aquí? Los músculos tenares y los hipotenares. Entonces volvemos aquí, ¿verdad? Entonces estos tres que tienen que ver con el meñique. Fíjense que entonces prácticamente parecidos a los del pulgar. Tenemos oponente del meñique, flexor del meñique y abductor del meñique. Oponente del meñique, flexor del meñique y abductor del meñique. Entonces, el único que me está faltando es el aductor del meñique, pero es abductor del meñique. Y el que no tiene que ver con el meñique, que es el palmar corto. También, también se le llama cutáneo palmar, pero en la terminología nueva
recuerden que existía el palmar largo, palmaris longus, que también es llamado palmar menor en el antebrazo. Ese se le llama palmar largo en la terminología nueva, y entonces a este le llaman ahora palmar corto o palmar brevis. Y tenemos un tercer compartimiento que es como tal en la palma de la mano, en que están otros músculos llamados, en su totalidad se le llaman interóseos. Muchas veces los libros le llaman a todos interóseos, abarcándolos a todos. Pero entonces ellos están divididos en lumbricales, interóseos palmares, interóseos dorsales. De superficial a lo profundo, es decir, si nosotros vamos disecando la mano, vamos a encontrar de lo superficial a lo profundo, vamos a encontrar a los lumbricales, después a los interóseos palmares y después a los interóseos dorsales. Los lumbricales, ellos tienen una inserción característica, y es que ellos se insertan desde el tendón del profundo de los dedos. De cada tendón del músculo flexor profundo de los dedos. ¿Se acuerdan el músculo flexor profundo de los dedos? Que él llega hasta la falange distal de cada uno de los dedos. Bueno, el músculo lumbrical se inserta en el tendón y se dirige hacia la F1 de cada dedo. Eso hace que la inervación de ellos es igual a la inervación de estos tendones. ¿Cómo es la inervación de estos tendones? La repasamos hace rato. ¿Se acuerdan que el tendón profundo de los dedos se lo pelearon el mediano y el cubital? El mediano dijo que iba a inervar los dos músculos, los dos tendones radiales, que son el índice y el medio. Y los dos tendones cubitales, que están más hacia cubital, están inervados por el nervio cubital, que son el anular y el meñique. Igualmente, los lumbricales están inervados igualmente que los dos radiales, están por el nervio mediano, y los dos cubitales por el nervio cubital. Estos músculos, ¿verdad? Ellos tienen la función de que la articulación metacarpofalángica la flexionan. La articulación metacarpofalángica la flexionen, y las otras dos articulaciones, que son las interfalángicas proximal y distal, la extienden. Hacen, entonces, yo me acuerdo es de esta figurita, y la hago en mi mano, para acordarme la función de prácticamente todos estos músculos. Flexión de la metacarpofalángica y extensión de la interfalángica proximal y distal. Aquí, prácticamente aquí debería estar lumbricales, interóseos palmares, interóseos dorsales. Igual entonces, lo que son los interóseos palmares y dorsales ayudan también a la flexión. En el caso de los interóseos dorsales, se encargan de la flexión metacarpofalángica, y los interóseos palmares de la extensión metacarpofalángica. Pero de verdad que la hacen, no es muy, no lo hacen con acentuada fuerza, como si se encarga de eso de hacer el extensor común de los dedos. Entonces, si se dan cuenta, es importante que lo sepan de una vez, que el extensor común de los dedos extiende la metacarpofalángica en conjunto con los interóseos palmares. Pero la extensión de los dedos como tal, de la interfalángica proximal y distal, la hacen los lumbricales, los interóseos palmares y los interóseos dorsales. No la hace el extensor común de los dedos. Y eso es importante por algo que les voy a mostrar un poquito más adelante. La diferencia también que tienen los interóseos dorsales y palmares es que los interóseos palmares se encargan de la aducción de los dedos. En cambio, los interóseos dorsales se encargan de la abducción, es decir, de separarlos del dedo medio. El dedo medio prácticamente no se tiende a mover mucho
porque él es el centro, el que está en el centro de la mano, en cuanto en el movimiento en el plano coronal. Él está en el centro de la mano, entonces los otros dedos, él está en el centro de la mano, los otros dedos son los que se le separan y se le juntan. Entonces con respecto a él es que ocurre la aducción o la abducción. Aquí están. Entonces, los lumbricales los reconozco porque están insertados en los tendones, ¿verdad? Y entonces tenemos los interóseos dorsales y los interóseos palmares. Aquí están. Fíjense aquí que entonces la aducción, ¿verdad? La aducción me la hacen los interóseos palmares y la abducción me las hacen los interóseos dorsales. Normalmente, yo para acordarme lo que hago es que siempre uno habla de los lumbricales primero porque están más superficiales y después uno habla de los interóseos palmares. Entonces uno tiende a decir que los interóseos palmares hacen la abducción, la separación, porque como uno está hablando de las manos, la mano, los dedos siempre uno los tiene cerrados, ¿verdad? Entonces uno tiene los dedos juntos. Entonces uno tiende a decir los palmares, que son los primeros, hacen la abducción, la separación, pero es al contrario. Los interóseos palmares, que son los primeros que siempre nombro, hacen que ellos se junten y los dorsales hacen que ellos se separen. Lo otro entonces que les estaba diciendo en cuanto, ¿verdad?, al extensor común de los dedos es porque cuando nosotros vamos a examinar un paciente con posible lesión del nervio mediano, ¿verdad?, tendemos a decirle que extienda los dedos. Pero el paciente, aunque tenga lesión del nervio radial, creo que al principio dije el nervio mediano, con lesión del nervio radial, cuando vamos a examinar el nervio radial, entonces le decimos al paciente que extienda los dedos. Y eso está mal, porque el paciente extiende los dedos por el nervio cubital. Fíjense, el nervio cubital y nervio cubital ayudan a la extensión de la interfalángica proximal y distal. Pero la metacarpofalángica sí me la hace el extensor común de los dedos, que está inervado por el radial. Por eso es que entonces cuando yo voy a examinar si el radial está indemne o no y quiero examinarlo a través del extensor común de los dedos, lo que hago es que le digo al paciente que flexione los dedos, ¿verdad? Flexione los dedos así como están flexionados aquí y luego haga extensión de la metacarpofalángica. Obviamente no le vamos a dar esta orden, sino que se lo vamos a enseñar nosotros con nuestra mano. Mira, haga esto. Y entonces, por supuesto, si le hacemos contrarresistencia, mucho mejor. Entonces, eso nos ayuda a ver si el extensor común de los dedos logra hacer la extensión de la metacarpofalángica y por ende, entonces sabremos si el radial está indemne o no. Entonces, bueno, cuando vemos, ¿verdad?, este dibujito de la mano, que a veces decimos, cónchale, esto es difícil y tal. No, no es nada difícil. Aquí tenemos arteria radial, arteria cubital con nervio cubital, nervio mediano pasando por debajo del retináculo flexor o específicamente el ligamento transverso del carpo. Por encimita le está pasando el tendón del palmar largo. Después del túnel carpiano, aquí está el nervio mediano, ¿verdad?, con sus ramas, ¿verdad?, que tiene sus ramas sensitivas y una rama motora que se va a encargar de la inervación de la eminencia tenar. De la eminencia hipotenar, como estamos viendo, se encarga mayormente el nervio cubital, que acaba de pasar por el canal de Guyon, que para repasar está limitado, ¿verdad?, hacia medial por el pisiforme y el gancho del ganchoso. Aquí está otra vez, un poquito más clarito. El nervio mediano dando sus ramas sensitivas y esta motora. Aquí está abierto completo el retináculo flexor, ¿verdad?
Y entonces vemos las 10 estructuras. Bueno, aquí 9 porque está faltando el nervio mediano. Los 4 tendones profundos de los dedos, los 4 superficiales que están 2 y 2 y el tendón flexor largo del pulgar. Por aquí por fuera va el radial del carpo, el flexor radial del carpo. Entonces vamos ahora a ver lo que es la irrigación y la inervación de la mano. Si vieron mi clase de antebrazo, ¿verdad? Se darán cuenta que coloqué en negrita esta misma lámina, o sea, esta misma lámina la coloqué en antebrazo, hablando de las ramas del radial y del cubital respectivamente, y en negrita coloqué las arterias de las que iba a hablar. En este caso, ahora en negrita coloqué las que tienen que ver con la mano. Entonces, fíjense el recorrido de la arteria radial. La arteria radial, ¿verdad? Ya llegando aquí a la mano, porque ya hablamos del antebrazo, llegando aquí a la mano, en la muñeca, se discurre discurre en el canal del pulso que se encuentra delimitado entre el braquio radial y el flexor radial del carpo que pasan aquí. Te busca esos dos tendones y enseguida cae aquí en el pulso. Cuando llega aquí al final del radio, ella prácticamente da una rama que es de bastante calibre, una rama que se llama radiopalmar, que la vemos allí a la derecha, o sea, en la lista que tenemos ahí. Esta arteria radiopalmar se va a anastomosar con la arteria cubital y van a formar el arco arterial superficial de la mano. Muy importante la irrigación de la mano, porque de esta manera es que se ayuda a la irrigación a estos dos arcos que les voy a ir formando. Entonces, la arteria radial se dirige hacia posterior, se dirige hacia posterior cuando pasa por la apófisis estiloide. Se dirige hacia posterior y pasa por detrás del escafoides. ¿Ven? ¿Ven aquí? Pasa por detrás del escafoide y ahí es que nosotros la podemos palpar su pulso en la tabaquera anatómica. La vemos aquí. Aquí da esta arteria llamada transversa del carpo. Arteria transversa del carpo. Y me da las interóseas del segundo y del primer espacio. Luego se dirige hacia adelante otra vez. Fíjense que estaba aquí anterior. Se empieza a dirigir hacia posterior a nivel del escafoide y pasa por detrás del primer metacarpiano, es decir, pasa por detrás del pulgar. ¿Lo ven aquí? Pasa por detrás del pulgar y entre el pulgar, entre el primer metacarpiano, pues, y el segundo metacarpiano se vuelve a meter hacia adelante. Se vuelve a asomar hacia el compartimiento flexor para unirse con la rama cúbito-palmar de la arteria cubital. ¿Ven? Entonces la arteria radial, ¿verdad? Me va dando aquí, que se me olvidó comentarles esa, la transversa arterior del carpo que se va a anastomosar con una transversa anterior del carpo, rama de la cubital. Me da la radiopalmar que se va a anastomosar con la arteria cubital para formar el arco arterial superficial. Se dirige y pasa por detrás del escafoide pasando por la tabaquera anatómica. Pasa por detrás de la base del metacarpiano. Me va a dar estas ramitas que vamos viendo aquí, a dorsal del pulgar, ¿verdad? La transversa del carpo, ¿verdad? Y que la transversa anterior del carpo es esta, pero la dorsal del carpo que se va a anastomosar también con una dorsal del carpo que me da la arteria cubital y me da la arteria interósea del primer espacio
y la arteria interósea, perdón, la arteria interósea del segundo espacio y la arteria interósea del primer espacio. Fíjense que pareciera que estuvieran al revés, pero no es así, porque primero me da la arteria del segundo espacio y después me da aquí la arteria del primer espacio. Luego entonces, como les digo, se dirige, pasa por detrás del primer metacarpiano, se mete entre los dos metacarpianos, entre el primer y segundo metacarpiano, dirigiéndose hacia adelante, y luego le pasa por delante al primer metacarpiano, que está aquí, y allí se anastomosa con la arteria cubital, perdón, con la rama cúbito-palmar de la arteria cubital, formando de esta manera el arco profundo palmar, el arco arterial profundo. Entonces, bueno, fíjense que ya de la arteria cubital les he comentado y es prácticamente lo mismo. El recorrido obviamente es diferente. La arteria cubital viene medial, ¿verdad? Perdón, viene hacia lateral de este tendón que tenemos aquí, que es el flexor cubital del carpo. Entra en el canal de Guyon, que ya lo hemos definido, y al salir, ¿verdad?, da la arteria hacia posterior, la arteria que es la cúbito-palmar, que se va a anastomosar con la radial en la parte profunda, que es esta que va aquí. A nivel superficial, ¿verdad?, me va a formar, me va a dar las arterias digitales para cada uno de los dedos, ¿verdad? Y se va a anastomosar con la radiopalmar, rama de la arteria radial. Y me forma el arco superficial. Igual me da aquí la arteria dorsal del carpo, que se va a anastomosar con la arteria, me da aquí la transversa del carpo, que se va a anastomosar con la transversa del carpo de la radial. Igual a nivel posterior, como vimos aquí, esta arteria aquí es la dorsal del carpo, rama de la cubital. Así que no la coloqué aquí con la cubital. Eso es en cuanto a la irrigación. Fíjense que del arco superficial van a salir estas arterias. Es decir, en la convexidad del arco superficial me van a salir estas arterias interóseas, interósea del primer espacio, interósea del segundo espacio, interósea del tercer espacio, que cuando estamos llegando a la comisura de los dedos, se van a dividir en arteria digital, por ejemplo, esta se llama arteria digital radial del anular, y esta se llama arteria digital cubital del medio. Entonces, esta arteria, que es la interósea del segundo espacio, se me va a dividir en la arteria radial, porque es hacia lateral, pues, o también le puede decir lateral, pero en la mano se tiende a decir radial y cubital. Entonces, esta es radial del dedo medio y esta es cubital del dedo índice. Y así vamos con cada una. Y así de hecho va a pasar con los nervios. Estos paqueticos, cada arteria con su nervio que va aquí, forman el paquete, vamos a decir, el paquete vasculonervioso de cada dedo. Cada dedo tiene un paquete vasculonervioso anterior que va por cada lado. O sea, va hacia radial, o sea, anterolateral, anteromedial en este caso, y anterolateral en este caso. Cada dedo tiene ese paquete vasculonervioso. Entonces aquí para terminarles de dejar claro, ¿verdad?, que entonces el arco palmar superficial se forma con la unión de la arteria cubital, con la arteria radiopalmar de la radial. Y el arco palmar profundo se forma de la unión de la radial
con la cúbito-palmar rama de la arteria cubital. Eso es pregunta fija. Pregunta fija también es, ¿quién da la mayor irrigación de la mano? Entre la radial y la cubital, la cubital. La arteria cubital da la mayor irrigación de la mano y de hecho los músculos mayormente están inervados, los músculos de la mano están inervados por el cubital en su mayoría. En cambio en el antebrazo es por el mediano y el radial a nivel lateral y posterior. Aquí está, una disección, no mía por cierto, pero la encontré creo que fue en Instagram que me pasaron la imagen. Aquí está una arteriografía viéndose los arcos de la arteria, los arcos arteriales. Y entonces en el dorso del carpo también, como les dije, se da una arteria dorsal del carpo, que son de la arteria cubital y de la arteria radial. Y me forman este arco aquí, pero es muy también es de menos importancia, pues no es como los superficiales que si se llegan a lesionar, tienen un buen flujo sanguíneo. Aquí están los diferentes pulsos, pulso radial, pulso cubital que les estaba hablando, el axilar, braquial, a nivel del codo. Entonces, como llegamos a nivel de irrigación hasta la punta de los dedos, y fíjense que yo hasta esta clase no les había hablado nada de las venas, porque a mí me gusta entonces hablar de las venas en orden, ahora ascendiendo, en el orden en que va el flujo sanguíneo a través de ellas. Entonces, si se fijan, la mano tiene bastante componente arterial en su palma, pues. En la palma de la mano, en la región anterior de la mano, está bastante irrigada por arterias. En cambio, el dorso de la mano se notan más las venas. Hay poca irrigación, fíjense, una irrigación en el dorso por estas ramitas de la radial y cubital, pero sí hay bastantes venas y por eso fíjense que cuando nos van a tomar una vía venosa, lo hacen en el dorso de la mano y no en la palma. Entonces en el dorso de la mano siempre nos vamos a encontrar un arco venoso dorsal. Un arco venoso dorsal que va a ir recogiendo la sangre de las venas digitales. Entonces se forma ese arco cuyos extremos, ¿verdad? En cuyos extremos van a comenzar las venas basílica y cefálica. ¿Cómo nos aprendemos si la basílica es hacia cubital o hacia radial? Ya les voy a decir al final cómo. Entonces tenemos que la basílica va medial y la cefálica va radial. Paralelamente, ¿verdad? Va una vena que se llama vena mediana que va por el medio del antebrazo a nivel anterior, ¿verdad? La basílica y la cefálica, después de estar en el dorso como a mediados del antebrazo, a medida que va subiendo, se vienen hacia anterior para unirse paralelamente con la vena mediana. Entonces, aquí en el codo, ellas tres se unen para formar dos. Entonces, sencillamente, la vena mediana se divide en dos venas y una drena en la vena basílica y la otra parte de la vena mediana drena en la cefálica. Es decir, que la vena mediana termina en el codo. En cambio, la basílica y la cefálica continúan en el brazo. Subiendo. Entonces, a medida que seguimos subiendo, ¿verdad? Y se me había olvidado comentarles que en el codo, entonces, esta división de la mediana con la unión de la cefálica y la basílica me forman lo que se llama también la M
del codo. La M del codo, ¿quién la forma? La unión de la cefálica y la basílica con las ramas de, o los desagües de la vena mediana. Entonces en el brazo, ¿verdad? Se queda la cefálica y la basílica. La basílica atraviesa la aponeurosis superficial del brazo y drena en la vena humeral. La vena basílica atraviesa la aponeurosis braquial anterior y drena en la vena humeral. La cefálica continúa hacia arriba superficialmente, pasa por el surco delto pectoral. La llegamos a ver en ¿se acuerdan que vimos un caso de una lesión de la arteria axilar? Y se hizo un abordaje entre el pectoral y el deltoides en este surco delto pectoral, y ahí vimos que estaba esta vena cefálica. Si se acuerdan ese casito allá en la clase de hombro. Entonces la vena cefálica continúa subiendo, pasa por el surco delto pectoral y al llegar, antes de pasar a través de la clavícula, antes de pasar en la clavícula, atraviesa la fascia pectoral y drena en la arteria, en la vena axilar. Entonces, vena basílica atraviesa aponeurosis del brazo y drena en la braquial o humeral. Vena cefálica atraviesa aponeurosis pectoral y drena en la axilar. ¿Cómo me aprendí cuál es cefálica y cuál es basílica? Bueno, yo me aprendía que esta, que es lateral y que es la que llega más arriba, es porque casi va llegando al cerebro y por eso le pusieron cefálica. Así era que me lo aprendí. La lateral, que va casi llegando al cerebro, es la cefálica. Y la basílica es medial. Entonces eso es lo que hago para acordarme desde aquí cuál es medial y cuál es lateral. Entonces aquí, en un dibujo un poco más profundo, vemos cómo aquí está el pectoral deltoides y vemos cómo la cefálica está drenando en la vena axilar antes de pasar por debajo de la clavícula y por supuesto convertirse en la vena subclavia. Por supuesto, ya la vena subclavia se une con la yugular y forman el tronco venoso brachiocefálico, y uniéndose los dos troncos venosos brachiocefálicos forman la vena cava superior, y la vena cava superior drena en la aurícula derecha. Bueno, entonces eso en cuanto a la arteria, a la irrigación y al drenaje venoso de la mano. Y bueno, el drenaje venoso fue del miembro superior, porque las otras venas sencillamente van con su nombre de las arterias, pues. O sea, con la vena, con la arteria cubital y la arteria radial van sus venas. Es decir, las venas tienen un sistema superficial y un sistema profundo. El sistema profundo es igual al de las arterias. Unas van y unas vienen. Si nos aprendemos las arterias, las venas regresan. Ese es el sistema profundo. El sistema superficial es el que es diferente y por eso es el que expliqué. Entonces venimos ahora a la inervación. Repasemos qué llevamos hasta ahora. Como les he dicho siempre, a mí me gusta ir bajando a medida que vamos bajando con el miembro y vamos bajando todo. Vamos bajando los nervios, las arterias, vamos bajando los músculos. Entonces, aquí están las ramas terminales del plexo braquial. El nervio axilar o circunflejo, él pasó a través del cuadrado húmero-tricipital y se quedó inervando el deltoides. Y ahí se terminó. El nervio musculocutáneo, recordemos que se encargó del compartimiento anterior del brazo, ¿verdad? Esa es su parte motora, y su parte sensitiva se encargaba de el borde lateral del antebrazo. Y ahí se terminó. Me quedó el mediano, radial y cubital.
que son los que vamos a ver. El radial, ¿verdad? Pasa a través de, vamos a repasar porque eso es algo que ya lo hemos repetido bastante, pasa a través del triángulo húmero-tricipital, cae en el canal de torsión, luego del húmero, pues, obviamente inerva el tríceps, luego se hace anterior, pasando por delante del cóndilo lateral del húmero, aquí viene, este que viene aquí, y se divide en sus dos ramas terminales, en una cutáneo superficial, que discurre debajo del braquio radial y una rama profunda que se llama interósea posterior y pasa por la arcada de Frost, que está formada entre el radio y el músculo supinador. El nervio interóseo posterior inerva todos los músculos posteriores del antebrazo y ahí se terminó. Se le terminan todas las neuronas, pues, todos los axones. En cambio, la superficial, la cutáneo superficial, se va a encargar, va a llegar aquí en la apófisis estiloide y entonces se va a dividir en sus ramas para inervar parte del dorso de la mano. Parte del dorso de la mano que vamos a especificar en un ratico. Se encarga de parte del dorso de la mano. El nervio mediano, es decir, que le iba a decir, que entonces el nervio radial no inerva ningún músculo en la mano. Los músculos de la mano son inervados solamente por el mediano y el cubital. El radial en la mano solamente lo que hace es sensitivo, inervar la piel del dorso de la mano, de parte del dorso de la mano. El mediano, por su parte, fíjense que él, cuando llega al final del antebrazo, da una rama llamada cutáneo palmar. Una rama llamada cutáneo palmar que va a pasar por encima del ligamento transverso del carpo y va a inervar la palma de la mano. Esa ramita normalmente sale 5 centímetros antes de pasar por el túnel del carpo y así eso es importante porque si anestesiamos el nervio, queremos anestesiar la mano y la anestesiamos el nervio, bloqueamos pues el nervio mediano en el túnel carpiano, tenemos que bloquear esta ramita también porque ella se encarga de la palma de la mano. El nervio mediano entonces después pasa por el túnel carpiano, como ya sabemos, y al llegar aquí se divide en sus 6 ramas terminales. Eso es algo que nunca se me va a olvidar porque aposté con el cirujano de mano, me atreví a apostar con el cirujano de mano y por supuesto perdí. Sus 6 ramas terminales, que son la motora, una motora que es para todos los músculos tenares. No todos, pero ya vamos a ver cuáles son. Pero quiero que se lo vayan aprendiendo así. Una motora para los músculos tenares y las otras son sensitivas. ¿Cuáles son sensitivas? Bueno, ¿cuáles son las sensitivas? Entonces, una para el lado radial del pulgar. Se llama digital radial del pulgar. Otra que se llama digital cubital del pulgar, que es esta. Llevamos 3. La cuarta es la digital radial del índice, 4. La quinta es digital, la segunda, la del segundo espacio interóseo. Rama del mediano, segundo espacio interóseo, que se va a dividir en la digital cubital del índice y digital radial del medio. Y la sexta rama, que es esta, del tercer espacio interóseo, que se va a dividir en digital cubital del medio y digital anular, digital radial del anular. Entonces esas son las 6 ramas del mediano. Fíjense que inerva hasta allí. De aquí para acá se encarga el nervio cubital. Aquí está también el nervio mediano dando su rama palmar, pasando por debajo del túnel carpiano y dando sus ramas.
Ajá, ¿verdad? Que aquí inerva los músculos tenares, inerva también los lumbricales del índice y del medio. Disculpen la tardanza. Y entonces el nervio cubital, ¿verdad? Su recorrido, igual que la esta arteria cubital, va radial del flexor cubital del carpo, pasa por el canal de Gullón, que aquí está, y después se divide en sus ramas superficiales y profundas. La rama profunda se va a encargar de un gentío de los músculos de la mano, ¿verdad? Y la parte superficial se va a encargar de lo que dejó de inervar el mediano. ¿Qué dejó de inervar el mediano? Entonces me da el nervio del cuarto espacio interdigital, que se va a dividir en la digital cubital del anular y en la digital radial del anular, y por último la digital anular del meñique. ¿Mm? ¿Qué son estas que vemos aquí? Aquí viene el nervio cubital, me está dando una rama profunda para los músculos profundos, pues, para los músculos de la mano, y la superficial para los dedos, para la parte sensitiva. ¿Ven? Esto no se puede olvidar. Yo lo que hago es que no me olvido, o por lo menos cuando se golpeen otra vez el codo, que ven estrellas, cuando se golpean el codo, ahí se golpean el nervio cubital cuando va pasando por el canal epitrocleo craneano. Y si logran pensar en ese momento que están viendo estrellas, se van a dar cuenta que el hormigueo que están sintiendo lo están sintiendo de todo el meñique y de la parte anular del dedo, de la parte cubital del dedo anular, o sea, de la parte medial, pues. Se van a dar cuenta de eso. Y entonces ahí no se me olvida. Entonces, bueno, la parte sensitiva se la voy a dar después con la lámina. Cómo se reparte en la mano el cubital radial y el mediano. Entonces, vamos a recordar todos los músculos que tenemos en la mano. Entonces tenemos abductor del pulgar, abductor corto del pulgar, flexor corto del pulgar, oponente del pulgar y aductor del pulgar. En la eminencia hipotenar tenemos otra vez abductor del meñique, flexor del meñique, oponente del meñique y el cutáneo palmar o palmaris brevis. En la zona medio palmar tenemos los lumbricales, los 4 lumbricales, 3 interóseos palmares y 4 interóseos dorsales. ¿Cómo están inervados ellos? Bueno, aquí está la inervación. ¿Se acuerdan que en el antebrazo, que yo le echaba broma, le decía que en el compartimiento anterior, el mediano agarró y abarcó todo? Abarcó todo en el compartimiento anterior, el cubital se quedó con un poquito. Bueno, aquí pasó al contrario. El cubital abarcó todo y el mediano fue el que se quedó dormido. Entonces, fíjense. El mediano se va a encargar de los músculos tenares. ¿Se acuerdan que les dije que da una rama tenar? Y se va a encargar de los 2 lumbricales más radiales, es decir, el del índice y del mediano. Recuérdense que los lumbricales van insertados en el flexor profundo de los dedos, que ese músculo está dividido en 2 también. Está dividido en 2 en su inervación. Los 2 tendones índice y medio están por el mediano y los 2 tendones de anular y meñique están por el cubital. Ahora, en los músculos tenares, resulta que el mediano se durmió mucho. El mediano al principio le quitó todos los tenares, pero como el cubital vio que el mediano estaba dormido, le quitó también parte de los tenares. Le quitó el aductor del pulgar, es decir, el que más se acerca al meñique, el aductor del pulgar, y el flexor corto del pulgar también. La mitad es por el cubital y la mitad es del mediano. Ellos tienen el flexor corto del pulgar se divide en 2 porciones. Una porción
o cabeza, le dicen una cabeza profunda y una cabeza superficial. La cabeza profunda es la que está inervada por el cubital y la cabeza superficial es la que está inervada por el mediano. Entonces, para los de traumatología, entonces tenemos que cuando hay lesión del nervio mediano, queda la mano, lo que se llama la mano del predicador, pues queda con los dos índices extendidos y el anular y el meñique en flexión. Esto ocurre ¿por qué? Por la diferencia de la inervación del flexor profundo de los dedos. Fíjense que entonces, si se lesiona el mediano, el mediano deja de inervar el flexor profundo y a los lumbricales. Entonces por eso esos dos dedos quedan extendidos, pero se van a poder flexionar el anular y el meñique por la acción del nervio cubital que sí inerva a esos dos. El cubital, cuando se lesiona el nervio cubital, es la mayor lesión para la mano. O sea, de los tres nervios, si te preguntan cuál de los tres nervios que se lesiona más la mano, imposibilita más la mano, es la lesión del nervio cubital. La lesión del nervio cubital nos da lo que se llama la mano en garra. Se tienden a extender la metacarpofalángica, ¿verdad? Y se flexionan los demás dedos. De hecho, la mnemotecnia entre la mano del predicador y la garra cubital y la mano en garra, cuál es del cubital y cuál es del mediano, es que la mano en garra forma una C de cubital. Y con eso no se te olvida. C de cubital, mano en garra. La mano del predicador es del mediano. Y la mano que no la tengo aquí, la mano cuando hay lesión del radial es la mano péndula porque no se puede extender la muñeca. Entonces ya para ir finalizando, lo de las zonas autónomas, que siempre lo voy repitiendo en la revista médica, ¿verdad? Las zonas autónomas de la mano. Como les dije, la mano sensitiva está inervada por radial, cubital y mediano. El radial, el mediano, vamos con el mediano primero. El mediano, que es este amarillo, ¿verdad? Que es esta zona amarilla, que se encarga anterior. Esto es anterior, esto es posterior. Anterior se encarga de todo el pulgar, índice, medio y mitad radial del anular. Y el cubital se encarga del resto, que es lo que les decía, cuando ustedes les dé ese hormigueo, que ven estrellas cuando se golpean el codo, se van a dar cuenta que el hormigueo lo van a sentir en todo el meñique y en la parte cubital del anular. En el dorso es un poquito más complicado. Yo al principio me lo aprendía, que sencillamente en el dorso el radial, que es el morado, inerva lo mismo que el mediano, pero a nivel dorsal. Y el cubital, el resto. Es decir, que el meñique está completamente inervado por el cubital. Pero, bueno, he ido aprendiendo que no es así. Que las falanges distales, ¿verdad? Del pulgar, del índice y del medio a nivel posterior también están inervados por el mediano. Y que el cubital sí abarca, pues el cubital y el radial, entonces se abarcan el dorso de F1 y F2. Pero el meñique sí completamente lo abarca el cubital. Por eso es que entonces las zonas autónomas, es decir, el punto en la mano donde solamente inerva cada nervio y que nosotros lo podamos explorar es entonces cuando vamos a explorar el mediano, si hay buena inervación del mediano, es en la F3 del índice, en su cara o en su borde radial. Ahí es solamente inervado por el mediano. El cubital en la F3 del meñique, pero hacia su cara cubital. Y para el radial en el dorso del primer espacio
interóseo, en el dorso del primer espacio interóseo. Hoppenfield, exploración clínica. Entonces aquí les dejo los músculos. Como de todas maneras esta clase la estoy grabando y la subo a YouTube. De ahí la pueden copiar. Están los músculos, ¿verdad? Con su exploración y la raíz nerviosa. O sea, cuáles son los músculos que extienden los dedos, cuáles son las que flexionan, que se los dije al principio, quién hace la flexión metacarpofalángica, la interfalángica proximal, la interfalángica distal, con su nervio, el nervio cubital o el nervio radial, los abductores, aductores. Este es el signo de Jane, que me explora los aductores. Entonces yo le coloco una hoja al paciente entre los dedos y él no se la debe dejar quitar. Si se la deja quitar es porque los aductores están debilitados, porque no tienen una buena inervación por el cubital. Hay una lesión del cubital y es signo de Jane positivo. Esa. Este es un paciente con una mano de simio, tiene una mano plana porque tuvo un síndrome del túnel carpiano crónico. Entonces al tener síndrome del túnel carpiano crónico se deja de inervar la eminencia tenar y entonces la eminencia tenar deja de tener esa forma de montañita que normalmente tiene y la mano queda plana. Y por eso se llama mano de simio. Fíjense cómo el pulgar se abduce completo, porque queda plano. Y le cuesta hacer la aducción. ¿Y la segunda? ¿Ven cómo queda plano? ¿Y la segunda? La cacha. Y bueno, muchísimas gracias. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta en este momento?